La mente inquisitiva de la historia. Cada era tiene un relato. En el siglo XIX, una familia se alzó como símbolo de poder e influencia global, los Rothschild. A través de su vasta red bancaria y conexiones estratégicas, construyeron un imperio financiero sin precedentes. Esta es la fascinante historia de cómo moldearon la política, la economía y el destino de naciones enteras. Los orígenes de una dinastía. En una callejuela angosta de Frankfurt del siglo XVIII, donde los judíos vivían confinados por estrictas leyes, nació Mayer Amschel Rothschild en 1744, el hombre que construiría las bases de una de las dinastías más poderosas de la historia moderna. Pero, como un joven nacido en el gueto, limitado por un sinfín de restricciones sociales, se convirtió en el padre de un imperio financiero. La historia de Mayer no se comprende sin mencionar su tiempo como aprendiz. Siendo joven, trabajó para la banca de Simon Wolf Oppenheimer, en Hannover, una de las instituciones judías más importantes de la época. Allí aprendió contabilidad, comercio de monedas y la importancia de construir relaciones estratégicas con la nobleza. Esta experiencia no solo le brindó conocimientos técnicos, sino que también le abrió los ojos a la escala de oportunidades que el sistema financiero podía ofrecer. De regreso en Frankfurt, Mayer comenzó su carrera independiente. Su primer gran cliente fue Guillermo IX, landgrave de Hesse-Kassel, uno de los hombres más ricos de Europa en ese momento. La relación con Guillermo no surgió de la nada. Mayer había desarrollado la reputación de ser un comerciante confiable y discreto, cualidades muy valoradas por los nobles, quienes buscaban proteger sus activos de las tensiones políticas y económicas de la época. Desde el pequeño mostrador de su casa en el gueto, Mayer estableció su negocio de comercio de monedas y antigüedades. Este mostrador era mucho más que un lugar de trabajo, era un punto estratégico, desde el cual Mayer aplicaba las lecciones aprendidas bajo Oppenheimer y construía relaciones con la nobleza alemana. Fue durante este tiempo que Mayer comenzó a manejar no solo monedas y metales preciosos, sino también fondos de mayor envergadura. Para Guillermo IX, Mayer actuó como custodio financiero, administrando grandes sumas de dinero, cuando el noble tuvo que exiliarse temporalmente debido a las guerras napoleónicas. Este tipo de operaciones no solo consolidaron la confianza en Mayer, sino que también le dieron acceso a un capital que utilizaría para expandir su negocio. Mientras la revolución industrial comenzaba a transformar el continente, Mayer no solo pensaba en acumular riqueza, sino en cómo asegurarla para las generaciones futuras. Enseñó a sus hijos una lección clave: la unidad familiar es poder. Su plan no era dejarles un simple negocio, sino una red internacional. Cada hijo sería una pieza estratégica, establecida en las principales capitales de Europa, conectada por un sistema financiero centralizado y discreto. Así, la dinastía Rothschild empezó a gestarse, no con un golpe de suerte, sino con una visión meticulosamente planeada. Desde el mostrador de su hogar en Frankfurt, Mayer Amschel Rothschild sembró las semillas de una familia que cambiaría para siempre el panorama financiero de Europa. Los 5 hermanos y la expansión europea. Es 1810. La visión que Mayer trazó desde su pequeña oficina, ahora toma forma en las manos de sus 5 hijos. Reunidos alrededor de una mesa, con un mapa de Europa desplegado frente a ellos, los hermanos Rothschild se preparan para cumplir la misión de su padre: crear la primera red bancaria internacional del mundo. Con Mayer fallecido en 1812, este momento marca el verdadero inicio de la expansión de la dinastía Rothschild. La familia había prosperado bajo la tutela de su patriarca, pero ahora la tarea era aún mayor: dividir y conquistar Europa, mientras mantenían la unidad familiar que era la clave de su éxito. El plan de Mayer era simple pero revolucionario para su tiempo. En lugar de operar desde una única base, los Rothschild se dividirían en las principales capitales financieras de Europa. Nathan Rothschild en Londres, donde ya había demostrado su habilidad para las finanzas durante las guerras napoleónicas. Nathan fue elegido para liderar la sucursal más estratégica, en un momento en que Gran Bretaña se consolidaba como una potencia mundial. James Rothschild en París, quien sería el enlace con el creciente poder de Francia, y desarrollaría relaciones clave con la aristocracia y los empresarios franceses. Salomón Rothschild en Viena, el centro del imperio austriaco, donde las decisiones económicas y políticas tenían un alcance continental. Karl Rothschild en Nápoles, quien conectaría la red familiar con el sur de Europa y los mercados mediterráneos. Amschel Rothschild en Frankfurt, quien dirigiría la casa matriz y actuaría como el nexo entre sus hermanos. La fuerza de los Rothschild no solo radicaba en su riqueza inicial, sino en su capacidad para manejar información y mover capital,
con una rapidez nunca antes vista. Utilizando su red privada de mensajeros, los hermanos podían compartir datos financieros, políticos y económicos en tiempo récord. Esto les permitió operar como una sola entidad financiera. Por ejemplo, cuando un gobierno buscaba un préstamo, los Rothschild podían dividir el riesgo entre sus distintas sucursales. Si una crisis financiera golpeaba una región, los hermanos en otras ciudades podían movilizar fondos para estabilizar la operación. Su dominio de la información les daba una ventaja sobre sus competidores, y a menudo, incluso sobre los gobiernos. El elemento más innovador de este sistema fue la unidad familiar. Aunque cada hermano tenía autonomía para manejar su sucursal, todos trabajaban bajo un objetivo común. Este modelo de descentralización con un control centralizado fue el secreto de su éxito. Mayer había dejado claras las reglas, para garantizar que la familia permaneciera unida. 1. Matrimonios internos. Para evitar la dispersión de la fortuna, los Rothschild fomentaron matrimonios entre primos dentro de la familia. 2. Confianza total. Todos los hermanos compartían la misma misión, y sus decisiones estaban guiadas por el interés colectivo. 3. Discreción. El secretismo era parte fundamental de sus operaciones, lo que les permitió manejar capitales gigantescos sin llamar demasiado la atención. Las guerras napoleónicas y el auge del poder. El fuego de las guerras napoleónicas no solo consumía ejércitos y territorios, sino que también reconfiguraba el mapa del poder económico. Mientras los imperios luchaban en los campos de batalla, los Rothschild, con su red financiera en expansión, aprovecharon cada oportunidad para consolidar su influencia. Entre 1803 y 1815, Europa estuvo sumida en un conflicto continuo. Napoleón Bonaparte, el emperador francés, enfrentó a las principales potencias europeas, en una serie de guerras que devastaron economías y extenuaron las arcas de los gobiernos. Fue en este contexto de crisis que los Rothschild encontraron su ventaja: proveer capital y estabilidad financiera cuando nadie más podía hacerlo. Los gobiernos necesitaban préstamos para financiar sus ejércitos, y los Rothschild estaban listos para intervenir. Gracias a su red de bancos en Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt, podían mover dinero de manera rápida y segura, incluso en medio de conflictos. El hermano que desempeñó el papel más crucial durante esta época fue Nathan Mayer Rothschild, desde Londres. Era conocido por su audacia, visión estratégica y capacidad para manejar grandes riesgos. Durante las guerras napoleónicas, Nathan lideró una serie de transacciones financieras que consolidaron a los Rothschild como prestamistas clave para los aliados contra Napoleón. Un ejemplo notable fue su participación en el financiamiento de la campaña del Duque de Wellington. A través de una combinación de bonos y transferencias internacionales de dinero, Nathan garantizó que los ejércitos aliados pudieran mantenerse en pie. Este apoyo financiero fue vital para derrotar a Napoleón. El momento más emblemático en la historia de los Rothschild durante este periodo fue la batalla de Waterloo en 1815. Según una leyenda popular, Nathan Rothschild utilizó su red de mensajeros privados para recibir antes que nadie la noticia de la derrota de Napoleón. La historia dice que, al llegar al mercado de valores de Londres, fingió que Francia había ganado, lo que provocó un colapso en los precios de las acciones. Luego, compró grandes cantidades de activos a precios bajos, solo para obtener enormes ganancias, cuando la verdadera noticia salió a la luz. Sin embargo, los historiadores han desacreditado esta versión. Aunque es cierto que los Rothschild fueron de los primeros en enterarse de la victoria aliada, no hay evidencia sólida de que manipularan el mercado de esta manera. Lo que sí es cierto es que la velocidad con la que operaban y su acceso a información les dieron una ventaja inigualable. Tras Waterloo, los Rothschild se consolidaron como los principales prestamistas de Europa. Sus conexiones con los gobiernos y su capacidad para gestionar grandes sumas de dinero les permitieron financiar proyectos clave de reconstrucción. Además, comenzaron a emitir bonos soberanos, una herramienta que transformó la forma en que los estados europeos obtenían financiamiento. Este periodo marcó el ascenso definitivo de la familia como una de las fuerzas más influyentes en la economía global. Sus operaciones ya no eran solo locales o regionales. Los Rothschild se convirtieron en una red internacional, capaz de influir en el destino de naciones enteras. El legado y el futuro de los Rothschild. Hoy en día, los Rothschild han diversificado sus intereses. Rothschild & Co., una firma financiera discreta pero influyente, sigue operando en las esferas de fusiones, adquisiciones y asesoramiento financiero. No buscan el protagonismo, pero su nombre aún resuena entre los grandes tomadores de decisiones del mundo. El apellido Rothschild
también está presente en industrias inesperadas, como el vino, con viñedos como Château Lafite Rothschild, cuyo prestigio compite con su precio. Además, su implicación en la filantropía y el arte continúa dejando huellas en la cultura global. Pero detrás de estas actividades visibles, siempre surge la misma pregunta: ¿hasta dónde llega realmente su influencia? Aunque el siglo XIX marcó el apogeo visible de su dominio financiero, algunos creen que los Rothschild nunca abandonaron del todo el control global. ¿Cómo se mantiene una dinastía relevante durante más de 2 siglos? La red invisible. Algunos aseguran que, aunque su presencia parece más discreta, los Rothschild siguen siendo actores clave en las decisiones económicas globales. Desde reuniones de alto nivel hasta operaciones financieras, su nombre aparece en los círculos donde realmente importa. El secreto de la unidad. Su estructura familiar les permitió resistir crisis y fragmentaciones. Aunque ahora la familia está más dispersa, esa unidad podría ser la clave para mantener su relevancia en un mundo cambiante. El apellido Rothschild no es como cualquier otro. Es un nombre que abre puertas, pero también atrae miradas. Representa poder, pero también desconfianza. Durante siglos, ha sido un símbolo de éxito y, a la vez, el blanco de teorías conspirativas que han alimentado la imaginación popular. ¿Controlan los bancos centrales? ¿Están detrás de decisiones geopolíticas? ¿Siguen influyendo desde las sombras? Estas preguntas no tienen respuestas claras, y quizás esa ambigüedad es precisamente lo que mantiene viva la leyenda. Los Rothschild no niegan ni confirman, simplemente continúan. En el siglo XXI, los Rothschild parecen haber optado por un perfil más bajo. Pero, ¿es esto una retirada estratégica, o simplemente una evolución natural? Quizás ya no necesitan estar en el centro de atención para ejercer su influencia. Operar en silencio podría ser su mayor fortaleza, en un mundo donde el poder visible es más vulnerable que nunca. Con tecnologías disruptivas y mercados en constante cambio, los Rothschild siguen siendo un símbolo de adaptabilidad. ¿Qué significa ser un Rothschild hoy? ¿Es un privilegio o una carga? Ser un Rothschild en el siglo XXI significa llevar el peso de un nombre que inspira tanto respeto como recelo. Para algunos, representan la cima del éxito financiero. Para otros, son un recordatorio de las desigualdades del mundo. Quizás la verdadera pregunta no sea si los Rothschild controlan el mundo, sino cómo han logrado permanecer en el centro del misterio durante tanto tiempo. ¿Qué sabemos realmente de ellos? ¿Y qué nunca sabremos? Conclusión. La historia de los Rothschild no es solo la crónica de una familia que acumuló una fortuna sin precedentes, sino también la historia de la influencia y el impacto duradero. Desde un pequeño mostrador en el gueto de Frankfurt, hasta las esferas más altas de la política y las finanzas, los Rothschild construyeron algo más grande que riqueza, crearon un sistema que transformó cómo el mundo mueve el dinero, negocia y confía. Sin embargo, su verdadero legado no se mide solo en números o contratos, sino en su habilidad para adaptarse, evolucionar y mantenerse relevantes en un mundo en constante cambio. Su historia es un testimonio de que el poder no reside únicamente en la acumulación de recursos, sino en la capacidad de anticipar los tiempos y actuar en consecuencia. ¿Es este el fin de la dinastía Rothschild, o simplemente un capítulo más? Tal vez su legado no esté en los titulares, sino en las estructuras que ayudaron a construir y en las preguntas que aún despiertan.